La mitología griega está llena de criaturas fascinantes que han perdurado en la imaginación colectiva durante siglos. Estas bestias no solo aparecen en relatos épicos y tragedias, sino que también reflejan los miedos, valores y creencias de la sociedad helénica. En este video exploraremos algunas de las criaturas más emblemáticas del bestiario griego, descubriendo su origen, su simbolismo y su papel en los mitos. El Minotauro, cuyo nombre significa toro de Minos, es una de las criaturas más emblemáticas. Su origen está marcado por el castigo divino y el destino trágico de su existencia. Todo comienza con el rey Minos Secreta, quien prometió sacrificar un toro en honor a Poseidón. Sin embargo, al ver la majestuosidad del animal, decidió quedarse con él y ofrecer otro en su lugar. Como castigo por este engaño, el dios del mar hizo que Pasífae, esposa de Minos, se enamorara del animal. Para consumar su deseo, la reina pidió ayuda al inventor Dédalo, quien construyó una estructura de madera que le permitió unirse con el animal. De esta unión nació el Minotauro, una criatura con cuerpo humano y cabeza de toro. El monstruo era incontrolable y se alimentaba de carne humana, por lo que Minos ordenó encerrarlo en un laberinto diseñado por Dédalo, una construcción tan intrincada que nadie que entraba podía salir. Como tributo a Creta, Atenas debía enviar a cada año 7 jóvenes y 7 doncellas para ser devorados por la bestia. Sin embargo, el héroe Teseo decidió acabar con esta maldición. Se ofreció como voluntario y viajó a Creta. Allí, con la ayuda de Ariadna, la hija de Minos, logró encontrar la salida del laberinto usando un ovillo de hilo que le permitió marcar su camino. Teseo enfrentó a la bestia en combate y lo mató, poniendo fin a su reinado de terror. El Minotauro es más que un simple monstruo en la mitología griega. Representa el lado primitivo e irracional de la humanidad, la bestialidad que acecha en el interior de cada individuo y que debe ser dominada por la razón. Su historia también refleja el papel del destino y el sacrificio, mostrando cómo los dioses castigan la arrogancia humana y cómo los héroes deben enfrentar sus pruebas para restaurar el orden. Las sirenas son una de las criaturas más enigmáticas y peligrosas de los mitos griegos. Aunque en la cultura popular suelen representarse como hermosas mujeres con cola de pez, en los mitos originales tenían cuerpo de ave y rostro de mujer. Dichas criaturas aladas habitaban en islas rocosas y su principal poder residía en su canto hipnótico, capaz de atraer a los marineros y hacer que sus barcos se estrellaran contra las costas. Su origen varía según las versiones del mito. Algunas historias las escriben como antiguas compañeras de Perséfone, transformadas en monstruos por Deméter tras la desaparición de su hija. En otras versiones, se dice que fueron castigadas por los dioses debido a su arrogancia, condenadas a vivir en soledad hasta que alguien lograra resistirse a sus cantos. Uno de los relatos más famosos en los que aparecen las sirenas es en la Odisea de Homero. Durante su viaje de regreso a Ítaca, Odiseo debía atravesar la zona donde habitaban estos seres. Para evitar ser seducido por su canto mortal, ordenó a su tripulación taparse los oídos con cera, mientras que él mismo se ató al mástil del barco para escuchar su música sin sucumbir a su hechizo.
Gracias a su astucia, fue el único hombre que logró escuchar a la sirena sin caer en su trampa. El simbolismo de las sirenas es profundo. Representa la tentación, la distracción del destino y los peligros del conocimiento prohibido. Su canto irresistible es una metáfora de los deseos inalcanzables que pueden desviar a una persona de su verdadero camino. También encarnan el miedo a lo desconocido, al misterio del mar y a las fuerzas que escapan al control humano. En los mitos, superarlas no solo implica evitar la muerte, sino también demostrar el dominio de la voluntad sobre los impulsos. La quimera es una de las criaturas más extrañas y aterradoras de la mitología griega. Su apariencia es una fusión de distintos animales: cuerpo de león, una cabeza de cabra sobresaliendo de su lomo y una cola que terminaba en una serpiente venenosa. Además de su aspecto híbrido, tenía la capacidad de escupir fuego, lo que la convertía en un monstruo casi imbatible. Según la mitología, la quimera era hija de Tifón y Equidna, dos de los seres más temibles del panteón griego, lo que la hacía descendiente del mismísimo caos primordial. Se decía que habitaba en la región de Licia, donde sembraba el terror devorando ganado y destruyendo aldeas con sus llamas. El único héroe capaz de enfrentarse a la quimera fue Belerofonte, quien, montando al caballo alado Pegaso, logró atacarla desde el aire. Al darse cuenta de que su fuego hacía inútiles los ataques directos, utilizó una lanza con una punta de plomo, la cual, al ser derretida por las llamas del monstruo, fluyó por su garganta y la mató. Más allá de ser una simple bestia, la quimera representa el caos, la desmesura y la fusión de fuerzas que no deberían coexistir. Su naturaleza híbrida es un símbolo de lo antinatural y lo incontrolable, algo que desafía el equilibrio del mundo. Su derrota a manos de Belerofonte no es solo una hazaña heroica, sino la representación del triunfo del orden sobre la anarquía, de la razón sobre la irracionalidad. Antes de la era de los dioses del Olimpo, el cosmos era gobernado por los titanes, seres primordiales de inmenso poder que representaban las fuerzas de la naturaleza en su estado más puro. Eran hijos de Urano, el cielo, y Gea, la tierra, y conformaban la primera generación de dioses. Entre los más importantes se encuentran Cronos, quien derrocó a su propio padre, y Rea, la madre de Zeus. El reinado de los titanes terminó con la titanomaquia, una guerra colosal en la que Zeus y sus hermanos, los olímpicos, se enfrentaron a Cronos y a sus seguidores. Durante 10 años, ambos bandos lucharon por el dominio del universo, hasta que Zeus, con la ayuda de los hecatonquiros y los cíclopes, logró derrotar a los titanes. Como castigo, los titanes fueron encerrados en el Tártaro, un abismo profundo dentro del inframundo, marcando el inicio de la era de los dioses del Olimpo. Sin embargo, la lucha por el control del cosmos no terminó ahí. Los gigantes, hijos de Gea, surgieron en un intento de vengar a los titanes y derrocar a los dioses del Olimpo en la llamada gigantomaquia. A diferencia de los titanes, los gigantes eran seres monstruosos de gran tamaño y fuerza descomunal, a menudo representados con serpientes en lugar de piernas. La profecía decía que solo los dioses no podían vencerlos, por lo que Zeus pidió la ayuda de los héroes mortales, especialmente de Heracles, quien fue la clave en su derrota. La caída de los titanes y los gigantes simbolizan la lucha entre el viejo y el nuevo orden, el caos y la civilización. Los titanes
representaban las fuerzas primordiales de la naturaleza, mientras que los olímpicos establecieron el equilibrio y la organización del cosmos. Los gigantes, por su parte, encarnaban la rebelión y la resistencia al destino, pero su derrota confirmó el poder absoluto de Zeus y los dioses del Olimpo sobre el universo. Para los antiguos griegos, el mar era tanto una vía de exploración como un reino de peligros insondables. En sus aguas habitaban monstruos terribles y fuerzas incontrolables que representaban los desafíos de la navegación y el temor a lo desconocido. Entre estas criaturas destacan Escila, Caribdis y los hipocampos, cada una con su papel simbólico en los mitos. Escila era una criatura aterradora que acechaba en su cueva junto a un estrecho marítimo. En la mayoría de los relatos, se la describe con múltiples cabezas de perro o serpiente, garras afiladas y una voracidad insaciable. Se decía que cuando los barcos pasaban cerca de su guarida, atacaba con sus cabezas y devoraba a los marineros sin que tuvieran oportunidad de defenderse. Su origen es ambiguo. Algunas versiones la presentan como una ninfa transformada en monstruo por celos divinos, mientras que otras la consideran una encarnación primigenia del terror marino. En la Odisea, Odiseo debe elegir entre pasar cerca de Escila o arriesgarse con Caribdis, aceptando que perder a algunos hombres es mejor que perder todo el barco. Caribdis era otro peligro marítimo temido por los navegantes. Se trataba de un monstruo capaz de crear enormes remolinos que absorbían barcos enteros, tragándolos en el abismo del océano. En algunas versiones, se la describe como una criatura marina con una enorme boca, mientras que en otras se la presenta como una furia de las aguas, una fuerza destructiva más que un ser tangible. Al igual que Escila, Caribdis representaba un peligro inevitable en el viaje de Odiseo. Su ubicación se encontraba justo frente a Escila, lo que hacía que atravesar el estrecho fuera una elección imposible. Perder a algunos tripulantes con Escila o arriesgarse a ser tragado por Caribdis. Este dilema dio origen a la expresión entre Escila y Caribdis, que simboliza estar atrapado entre dos mares sin una salida fácil. No todas las criaturas del mar eran malignas. Los hipocampos, caballos marinos con cuerpo de pez, eran considerados seres majestuosos y benevolentes asociados con Poseidón, el dios del mar. En algunos mitos, se les representa como corceles divinos que tiraban del carruaje de Poseidón a través de las olas, y en otras versiones se les escribe como guías y protectores de los marineros que respetaban el mar. La mitología griega está llena de seres enigmáticos que no solo representan desafíos físicos, sino también pruebas intelectuales y espirituales. Entre estas criaturas se destacan la esfinge, los centauros y los grifos, cada uno con un simbolismo particular y un papel clave en los mitos. La esfinge griega es una criatura con cuerpo de león, alas de águila y rostro de mujer, y es conocida por su papel en la tragedia de Edipo. A diferencia de la esfinge egipcia, que simbolizaba la grandeza y la protección, la esfinge griega era una entidad destructiva, guardiana de un enigma mortal. Se decía que acechaba en los caminos cercanos a Tebas, donde se colocaba frente a los viajeros y les hacía un acertijo. Quienes no podían responder eran devorados sin piedad. Sin embargo, Edipo logró resolverlo. Al verse derrotada, la esfinge se lanzó desde un precipicio, poniendo fin a su amenaza. Este mito resalta la importancia de la inteligencia sobre la fuerza bruta y refuerza el papel de Edipo
como un héroe marcado por la sabiduría y el destino. Los centauros, criaturas mitad hombre y mitad caballo, son uno de los seres más fascinantes de la mitología griega, ya que encarnan la dualidad entre la razón y la bestialidad. Por un lado, eran conocidos por su naturaleza salvaje y desenfrenada, viviendo en los bosques y montañas como criaturas primitivas que sucumbían a sus instintos. Sin embargo, había excepciones como Quirón, un centauro sabio y noble que fue maestro de grandes héroes como Aquiles y Heracles. Los centauros representan la lucha interna del ser humano entre sus impulsos animales y su capacidad de autocontrol y aprendizaje. Sus mitos reflejan la idea de que la educación y la sabiduría pueden dominar los instintos salvajes. Los grifos eran criaturas majestuosas con cuerpo de león y cabeza y alas de águila, dos de los animales más poderosos y simbólicos del mundo antiguo. Eran considerados guardianes de tesoros y de lugares sagrados, especialmente en regiones como el Lejano Oriente y el norte de Grecia. En los mitos, los grifos estaban asociados con la protección de riquezas y conocimientos ocultos, reforzando la idea de que la sabiduría y el poder deben ser resguardados y solo los dignos pueden alcanzarlo. El inframundo griego, gobernado por Hades, era un reino sombrío donde las almas de los muertos residían después de su paso por el mundo de los vivos. Sin embargo, no era un lugar de descanso pacífico para todos, pues en sus profundidades habitaban criaturas temibles que cumplían funciones de vigilancia, castigo y advertencia. Entre las más importantes se encuentran Cerbero, las Erinias y los fantasmas y espíritus errantes. Uno de los seres más icónicos del inframundo es Cerbero, un enorme perro de 3 cabezas, con serpientes en su lomo y una cola en forma de dragón. Su tarea era clara: vigilar la entrada al inframundo y asegurarse de que las almas de los muertos no escaparan, al mismo tiempo que impedía la entrada de los vivos. Las Erinias, también llamadas Furias, eran espíritus alados de la venganza que castigaban a aquellos que rompían juramentos sagrados, asesinaban a sus propios parientes o desafiaban el orden natural. Se las representaba con cabellos de serpiente, ojos inyectados en sangre y látigos en sus manos, infundiendo terror a quienes eran perseguidos por su ira. Se decía que habitaban en el inframundo, pero cuando un crimen indignante se cometía, emergían para atormentar a los culpables hasta enloquecerlos. Orestes, por ejemplo, fue acosado por las Erinias tras asesinar a su madre, Clitemnestra, en venganza por la muerte de su padre. Las Erinias encarnaban la justicia divina, un recordatorio de que nadie podía escapar de las consecuencias de sus actos, ni siquiera los reyes o los héroes. El inframundo estaba poblado por las sombras de los muertos, algunas en calma y otras en tormento eterno. En los mitos se menciona que los fantasmas podían deambular si no recibían los rituales funerarios adecuados o si tenían asuntos pendientes en el mundo de los vivos. Uno de los ejemplos más célebres ocurre en la Odisea, cuando Odiseo desciende al Hades y se encuentra con los espíritus de antiguos héroes y seres queridos. Allí aprende que el más grande sufrimiento de un alma es ser olvidada y no recibir los ritos funerarios correspondientes. Estos espíritus representaban el miedo a lo desconocido y la inevitabilidad de la muerte, además del respeto que los griegos tenían por los difuntos y las tradiciones funerarias. En conclusión,
La mitología griega nos ofrece un vasto bestiario de criaturas que reflejan tanto el temor como la admiración de los antiguos griegos hacia el mundo que los rodeaba. Desde los laberintos del Minotauro hasta las aguas donde cantan las sirenas, cada mito nos enseña algo sobre el destino, la lucha y la naturaleza humana. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejarme un comentario. ¿Cuál de estas criaturas es tu favorita? Nos vemos en el próximo episodio de Mitología.